¿Existe la muerte? ¿Es posible vivir eternamente? Hoy te invito a que veas el programa. Vamos a presentar ahora una conferencia del doctor Walter Medina Rueda, que exactamente nos va a explicar por qué, según la medicina, según la ciencia, la muerte no existe. Adelante con la conferencia. Los elementos, particularmente los elementos de la vida, son cuatro, los más principales: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno fueron ¿qué es? Carbohidratos, ácidos grasos, proteínas, asociados con el fósforo y el azufre. El fósforo para la energía y el azufre para formar las bisagras, la estructura de bisagras para formar la gran armonía de las proteínas. Los elementos, la materia viva está compuesta por sus moléculas inanimadas. Vean ustedes la composición y el porcentaje que hay. Son lo mismo. El cuerpo humano está conformado por moléculas inanimadas también. Cuatro compuestos constituyen casi toda la materia orgánica. Todos los seres vivos: proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. El ADN: adenina, timina, guanina, citosina. Estos cuatro elementos existen desde los virus o desde las bacterias hasta nosotros, y no han modificado. Verdaderamente, y otra cosa, no se pueden intercambiar. Si fuera guanina con adenina sería gay, una alteración, y sería cáncer. Este es el orden preciso de la organización, es la verdadera unión que da la estructura y la permanencia del código genético. Como antecedentes tenemos que la microbiología te ha decidido que los seres unicelulares son inmortales. Eso Weisman y Maupas, y la revista Science después demostró que hay células cerebrales inmortales. Células unicelulares inmortales tenemos las bacterias. Y las bacterias tienen una particularidad: tienen conciencia, se comunican entre ellas mediante lo que nosotros conocemos el EMP cíclico, que es un transmisor que actualmente utiliza todas las células humanas que tenían las bacterias, y forma organizaciones culturales perfectas y orden. Acá hay armonía, una perfecta armonía, una organización consciente. Es un cultivo de dicha cólera. Los ideas primitivos en la evolución múltiples millones de ciliados van en la evolución. No en la evolución, bueno, sí. Pero ¿cómo se inicia la evolución? Las bacterias no evolucionan, porque tienen pared, pero el inicio de la evolución comienza con la conjugación, con la unión. Conjugación, unión de los seres vivos para el intercambio de genes. Es el inicio del sexo. Intercambio de genes para mantener el proceso de la evolución. Conjugación en bacterias. Comunican ADN. Una de las cosas más importantes del significado que tienen las bacterias conciencia, se ha demostrado últimamente que las bacterias adquieren la capacidad de formar resistencia a los antibióticos, y forman unos plásticos, o sea, forman un código genético, y ese código genético lo transmitan a las demás bacterias, a otras bacterias, para defender la vida. Eso es conciencia, claro que es conciencia. Entonces estamos viendo un proceso ya de inicio de la conciencia, la conjugación de ciliados. Esta es una película donde se juntan dos ciliados y conjugan, y se forman entre ellos uniendo hasta formar unos de ellos. Y eso intercambia los genes particularmente. Y acá tenemos una especie de conjugación con espermatozoides y óvulo. El óvulo ingresa, el espermatozoide ingresa en el óvulo y se forma a un nuevo sexo. Los ciliados no se juntan entre ellos, hacen una danza nupcial. Los ciliados tienen que tener por lo menos de otra camada para poderse unir. Por eso el incesto no existe desde la naturaleza.
Entonces, ¿por qué? Porque si se unen dos células, dos ciliados hermanos, no hay progreso, es el mismo gen. Y precisamente eso es lo que quería evitar la naturaleza, una evolución, porque cada ciliado iba adquiriendo una experiencia, iba asimilando ese ciliado su experiencia en su ADN. Entonces el intercambio de estas camadas diferentes comenzó a darles vida de nuevo, porque los ciliados vieron que se morían después de 10, 12 años, desaparecían. ¿Por qué? Pero por oxidación. Pero cuando se unían con camadas diferentes, comenzaban a revivir y a seguir viviendo. Pero, ¿qué pasa? No se juntan entre hermanos. No se juntan, y eso sucede, no se juntan entre hermanos. Entonces, ciliados diferentes comenzaron a ver la evolución. Intercambio de genes, y estos intercambios de genes llevaron a estructuras monstruosas. Y entonces, ¿qué pasa? La conciencia fue perfeccionando estas estructuras monstruosas. Y era una repetición de muchas veces de genes, que fue la evolución, millones de años, para hacer una transformación precisa y hermosa, armónica y ordenada. Son millones de años para llegar a lo que somos nosotros. Ha habido, pues, hasta la misma Biblia dice, existieron los monstruos. Todo lo que refieren como fábula, eso ha sido cierto, que han existido. Pero esta armonía, esta purificación, estas cosas, hay una conciencia que esto dirige. La reproducción, después de unirse, los ciliados se reproducieron. Esta es la única forma que tienen de reproducción. La bipartición o mitosis. Todas las células humanas se dividen por mitosis. No hay ninguna excepción. Todas se reúnen por mitosis. Y eso es como desde las bacterias se reúnen por bipartición, las células humanas son mitosis. El mecanismo es el mismo. Desde las bacterias. Millones de años de evolución conservada. Cómo se van formando y se van dividiendo. Entonces, en la evolución llegamos a los reinos: monera, protisto, fungi, planta, animal. Eso viene ese aforismo que dice: la piedra se convierte en planta, la planta se convierte en animal, el animal se convierte en hombre y el hombre se convierte en Dios. Esa es la evolución, la síntesis de la evolución. La síntesis estamos viendo sobre la evolución. Pero ¿quién dirige todo esto? ¿Quién ha armado todo esto? La materia viva está compuesta, como decimos, de materia inerte. La materia viva es algo más que la suma de sus partes. En la evolución molecular de la vida existe una simplicidad fundamental. La identidad de cada variedad biológica de especies, la dan proteínas a su texto. La vida simplifica, busca lo mínimo, es los mismos elementos, lo más simples para formar la vida. ¿Y eso qué cosa es? Una conciencia. Hay un ordenador en ese sentido. Acá hay una cosa que es importante: interviene el medio ambiente también, que es lo que actualmente llamamos la epigenética. El metabolismo es el mismo en los seres vivos. Desde las bacterias, el metabolismo de la glucosa hasta el hombre es el mismo mecanismo. La vía glicolítica, que se reviste, y la vemos en la Escherichia coli y en el hombre. Un mecanismo perfecto de evolución. La síntesis de proteínas es la misma, el mismo camino, el mismo metabolismo, millones de años de evolución y se han ido conservando y manteniendo. ¿Quién formó esta perfección de años de evolución? ¿Quién ha sido capaz de mantener este orden y dirigir el mecanismo? ¿Qué fue el mecanismo que mantuvo esta evolución, esta armonía? Es la misma, el mismo camino, el mismo metabolismo, millones de años de evolución y se han ido conservando y manteniendo. ¿Quién formó esta perfección de años de evolución? ¿Quién ha sido capaz de mantener este orden y dirigir el mecanismo? ¿Qué fue el mecanismo que mantuvo esta evolución, esta armonía? Esta armonía de cambio
de la mariposa, de oruga, de los renacuacos, la rana, y del hombre. Vamos a ver los estadios del hombre, que pasa por todos los estadios de la evolución de todo el reino animal. Desde una semilla, que es el óvulo, que es una semilla, la planta. Y cómo en esto va tomando una perfección y una armonía hasta llegar al hombre. Membranas que pasan y es mantenida. ¿Quién es el escultor de esto? El mecanismo de esto lo han llamado los científicos apoptosis, muerte celular programada. Es el artículo que publica John Kerr el año 72. Es un anatomopatólogo australiano que encuentra esto y le dice apoptosis, muerte celular programada, y otros autores llaman apoptosis, suicidio celular programado. La apoptosis consiste en una serie de acontecimientos que conducen a la muerte de la célula ordenadamente. Existen para las células dos formas de morir: por accidente, llamado necrosis, y por apoptosis, muerte celular programada, que están controlados por un mecanismo intrínseco de la célula. Acá tenemos una célula normal, como muere por necrosis, que deja una cosa importante, un residuo, un cadáver, deja una cicatriz, mientras que la apoptosis no deja ningún residuo, no produce ningún tipo de alteración y se va transformando, se va reciclando. Este mecanismo permite conservar las estructuras celulares y la información, millones de años de evolución. Igual acá, este mecanismo nos permite mantener y seguir evolucionando. Otro esquema, la figura cómo las células blancas, fagocitosis, que hay, todo ese mecanismo tan perfecto. Este mecanismo pasa desapercibido en el ser humano, no produce ningún tipo de alteración ni de molestia, es un mecanismo fisiológico normal. Si es un mecanismo fisiológico normal, ¿cómo podemos considerarlo como muerte? Este mecanismo se mantiene desde los gusanos, las moscas al hombre. Es el mismo. El mecanismo es el mismo, los factores son los mismos que se conservan. Las famosas vías, todo esto es biología molecular, las famosas vías que hay de receptores, factores. Pero ¿quién induce este tipo de apoptosis? Generalmente induce cuando la célula es dañada por algo, ya sea por virus, una bacteria, o una molécula, o es oxidada. Entonces, cuando la molécula es dañada, es alterada, entra en apoptosis para recuperar toda la información, y hay pérdida de esta información. Es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de inmortalidad. La naturaleza no puede gastar millones de años para crear un instrumento de muerte. Millones de años para crear un instrumento de muerte. No puede ser. Es un instrumento es el mecanismo de la inmortalidad, de la supervivencia de los seres vivos. Durante nuestra vida hay apoptosis, millones de nuestras células se regeneran continuamente. Tenemos la sangre, el tubo digestivo, en el hígado, la piel, los linfocitos. Tenemos 3 a 5.5 millones de células por microlitro, 4 a 5 litros. La vida media de 120 días. Si esto fuera muerte, si nuestros tomatillas murieran, no tendría sentido. No habría tanto material en el mundo para poder sustituir esto. Y entonces, esto sí, es un proceso de reestructuración, de transformación. Como los glóbulos rojos, el mecanismo tan perfecto para
la reestructuración para que no haya pérdida de elementos para fagocitosis del mecanismo de la apoptosis. Lo mismo con los glóbulos blancos, que tienen una vida media de 4 a 6 días y tenemos de 4 a 10.000 por microlitro. ¿Cómo se recupera esto? ¿Quién maneja esto? ¿Dónde es el centro de esta transformación? Realmente es a nivel del vaso. Acá vemos los fenómenos de apoptosis en los leucocitos, cómo están fagocitando los elementos, cómo se están ordenando, reestructurando. El hígado tiene las células vida media de 300 a 500 días que se recupera. Este tipo de apoptosis, este tipo de mecanismo no produce ningún tipo de alteración, ninguna alteración fisiológica. Igual en el tubo digestivo, en el epitelio cada 5 días se regenera cientos de células. ¿Quién regenera este mecanismo? La apoptosis. Igual en la piel, de 7 a 14 días. Y lo más interesante que vemos, que este mecanismo ya se conserva en todas las estructuras de las plantas. En las plantas sufren este proceso de apoptosis. Vean ustedes cómo se va reestructurando, reabsorbiendo todo el mecanismo. Esto es en las células animales y esto es en la planta. ¿Cómo la planta? Y solamente queda un esqueleto, una estructura que después va a servir de abono para las plantas. Este es un Seca Sempervirens de 5.000 años. Estos son los hombres. Hasta ahora 5.000 años de existencia. Mantenido por el mecanismo de la apoptosis. Y esto es un árbol de 3.000 años, ha cambiado no hay idea de género, dicen de género, no de sexo. Acá, en Escocia. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha intervenido? De acuerdo al biólogo de la reina, indica que ha sido por una alteración en el microambiente, en el ambiente, en el medio ambiente que ha cambiado, hacer cambiar este árbol de género. Y una cosa que tengo que resaltar acá, sexo solamente es intercambio de genes. No existe el tercer sexo ni el segundo sexo. Sexo es intercambio de genes para la evolución. Lo que existe es intercambio de género y de órganos sexuales, pues no tiene nada que hacer con el sexo. El ADN se conserva por millones de años de la evolución, se mantiene. Henrietta Lacks, una mujer afroamericana que murió de cáncer de cuello el 4 de octubre del 1951. Sus células se consideran inmortales porque siguen viviendo. Y es lo que es más importante. Estas células fueron cultivadas en el laboratorio y sirvió para comenzar a trabajar en la biología molecular y para comenzar a trabajar en el manejo de virus, hacer cultivo de virus. Realmente esto fue un hallazgo científico maravilloso que ayudó al desarrollo de la biología molecular y la virología. Las células ELA, en nombre de ella. Y que acá tenemos, que podemos revivirla mediante la clonación. Si nosotros tomamos el ADN de la célula y ponemos en un óvulo, vuelve a regenerar, vuelve a vivir a la vida, vuelve a la vida. Thomas Parr, le han puesto el nombre de algún whisky escocés, Old Parr, viene de Thomas Parr. El rey Carlos I mandó a llevarlo a un palacio. Era un hombre que tenía 152 años. Era un hombre que a los 105 años fue condenado por adulterio. Y su esposa, su tercera esposa, decía que tuvo relaciones con él hasta el año 100, cuando tuvo 142 años. Su vida en palacio duró solo 3 semanas, cayó enfermo y murió. Entonces demostró que la comida pesada de la corte no había sido digerida. Se minó con sustancias que su organismo no pudo procesar. Un famoso médico, William Harvey, el de la circulación sanguínea, hizo el estudio de él y describió que todos los órganos eran completamente normales, jóvenes y saludables. La perfecta armonía de la evolución se extraña por la apoptosis. Este es el mecanismo de mantenimiento
descubrimiento de la inmortalidad de las células humanas. Nosotros nos estamos suicidando. Mientras los filósofos buscan el significado de la vida, los biólogos están más interesados en el significado de la muerte. Hay 9.800 trabajos sobre apoptosis en biología desde el año 2000. Todo este fenómeno, la apoptosis, todo este mecanismo lo siguen considerando como muerte celular o suicidio celular. ¿Cómo negar al hombre cuyas cualidades fundamentales son la conciencia, la mente, el amor, el principio de colectividad que reconocemos en la llamada inorgánica materia del flotante átomo?